El tema de hoy, cómo levantarse ante un comportamiento inapropiado de tu hijo. Y te voy a compartir por el proceso que uno pasa. Es difícil, es doloroso, y te puedo decir una cosa: no importa cuán preparado estés, no importa cuán conectado con Dios estés, los desafíos llegan. Aquí la diferencia es en cómo reaccionas ante ellos. Muchos padres andan en busca de herramientas, padrísimo, bien hecho, pero cuando tú te dedicas nada más a leer libros, a cursos, y es bueno, pero si no recurres a Dios, te quedas corto, porque entonces te quieres enfocar en arreglar a tu hijo, a reparar a tu hija, y no puedes hacerlo. Entra el control, y en el control puede entrar la ira, la frustración, y podemos llegar a quitar cosas, a castigar, a gritar, a insultar, algunas veces hasta pegar, golpear. Y arruinamos el proceso de Dios. Dios permite las situaciones, ¿ok? Escúchame bien. Dios permite las situaciones. Nosotros, cuando de repente escuchamos un comportamiento inapropiado de nuestros hijos, entramos en shock. Y en ese momento, quieres cerrar la puerta de tu casa y que tus hijos no salgan. Quieres que en ese momento nadie entre. Quieres arrebatar el celular, la computadora, el iPad, y quieres sobreproteger a tus hijos y quieres rodearlos de un protector que no los arrastre más, que los lastime más. Pero te digo una cosa: en todo eso, la mano de Dios está ahí. No la vemos, estamos en tormenta, estamos en truenos, no vemos nada, porque lo único que estamos experimentando es la desilusión, la decepción, ese sueño, ese sueño fallido. A través de la historia que cada uno de nosotros traemos, empieza desde la niñez. Y en la niñez nosotros vamos experimentando cosas hermosas, cosas bonitas, pero también cosas dolorosas, traumas. Y entonces en ese proceso surgen creencias de lo que pienso de mi persona, de lo que pienso de los demás, y vamos creando una identidad. Para cuando llega la etapa de la adolescencia, la juventud, yo le llamo Juventud, Sexo y Noviazgo, como aquel título de aquel libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No sé si ustedes lo leyeron, pero yo me lo devoré cuando era joven. Y todo lo que hablaba referente a la juventud cambió mi vida. Entonces, de acuerdo a lo que viviste en la niñez, empiezas a enfrentarte de lo que será tu juventud, tu adolescencia, la sexualidad, qué valor le das o desvalor al sexo, al noviazgo, y todo lo que vives ahí. Y si no está la mano de Dios o de un mentor o alguien que te dirija, la vas a regar. Y entonces todo ese baggage, esa maleta que venimos arrastrando de la niñez, si no es vaciada, no la llevamos al matrimonio. Y te digo una cosa: los problemas del matrimonio no son los actuales, que de repente perdimos un trabajo, que vino una enfermedad, que un muchacho se desvió. Los problemas conyugales vienen del pasado, de la niñez, de la adolescencia, nuestras creencias. Por eso cuando una persona no se casa, no llega a madurar a cierto nivel. Entonces, mi esposa pule mis asperezas, y es de mí de echarle ganas y crecer o resistirme. Y no me gusta cuando tú me hablas así, no me gusta cuando tú me dices lo que tenga que hacer y yo rechazo ese crecimiento. Entonces siguen ahí, aún siguen todas esas traumas. Y es lo que pasa con muchas familias, las parejas. Entonces la pareja nos viene a pulir, pero después llega la paternidad, los hijos. Lo que la esposa o el esposo no pudo haber hecho contigo, pulirte, vienen los hijos. Hay personas que de repente se casan y se separan, se divorcian por esos ajetreos. Uno es más, dice, hay que echarle ganas, y el otro o la otra dice, ay no, se separan. Entonces esa área queda incompleta. Pero vienen los hijos y ellos te siguen puliendo. Y cuando están chiquitos, obviamente te consumen en el tiempo. Y todo es tiempo. Hay que darles de comer, hay que bañarlos, hay que limpiarlos, con tiempo. Pero como se van haciendo niños, poco a poco se empiezan a independizar. Empiezan ya a bañarse por ellos mismos, ir al baño por ellos mismos, levantarse por ellos mismos. Pero cuando llega la adolescencia, empiezan ellos a tomar sus propias decisiones. Y ahí es cuando viene el choque. Ahí es cuando viene el roce. Si tú estás pasando por un desafío grave, y aunque no lo estés pasando para prevenir, por favor, yo creo que ya saqué mi máster en la parábola del hijo pródigo. No te imaginas cuántas veces la he leído. Y la he leído algunas veces llorando, algunas veces quejándome, pero al final de todo el tiempo que la he leído, me trae una paz, me trae un regocijo, algo hermoso. Y me encanta porque en la parte de arriba, depende de cada Biblia, dice el hijo pródigo, pero en la parte de los comentarios dice, más que llamarse hijo pródigo, debería haberse llamado Padre misericordioso. Oh, my goodness. Y sí es cierto. Entonces ese padre maravilloso le habló a su hijo desde que estaba chiquito, le modeló la fe de Dios, y aún así
Padre, dame la parte de mi herencia que me toca. Se la dio y se fue e hizo y deshizo. Pero esta es la ventaja. Cuando les hablas desde chiquitos o grandes, no importa el tiempo que sea, le hablas de Dios, los hijos regresan. Se van y hacen despapalle y nosotros nos hacen sacar canas verdes. Se van. Independientemente seas quien seas, van a llegar los desafíos. Pero para los que tenemos fe, para los que oramos a Dios y le pedimos, Dios, esto está pasando con mi hijo, con mi hija. Yo tengo limitaciones, tú no las tienes. Te lo encomiendo. Ahí está mi hijo. Yo sé que tú eres mejor padre que yo. Entonces te voy a compartir esos 4 puntos de qué debes hacer cuando estás pasando ante desafíos que se te salen, así como la arena que se te desliza, porque tus hijos adolescentes están tomando decisiones. La primer paso, todo pasa, nada es constante. Y ahí esto me lleva a la oración de Teresa de Ávila. Y fíjate esta oración tan hermosa y poderosa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Me encanta que nada te turbe, que nada te espante. ¿A qué se refiere esto? Que tus hijos son adolescentes, están tomando decisiones fuera de tus valores, de tus principios. Y eso me lleva al punto número 2. Cambia tus pensamientos de ver a tu hijo. ¿Qué significa eso? Cuando tu hijo de repente lo descubriste que está usando marihuana, que tu hijo está teniendo relaciones sexuales, que tu hijo ahorita con el trending que anda, de repente le gusta un muchachito, le gustan las muchachitas, la muchachita le gustan los muchachitos, cosas por el estilo. Cambia tu pensamiento en decir, mi hijo es malo, mi hijo es rebelde, mi hijo está mal, está equivocado. Y tú y yo sabemos que está equivocado. Pero cuando tú lo miras desde una forma de reproches, de regaños, estás atacando a tu hijo. Y no es a tu hijo, a tu hija quien debes atacar. ¿Cómo cambias tu pensamiento? En vez de poner mi hijo me falló, mi hijo es malo, su comportamiento, mi hijo, mi hija es una víctima de esta sociedad, de estas corrientes, de esas filosofías. Ahorita saliendo de la pandemia, cayó en ansiedad, en pánico y sus decisiones están siendo tomadas de una forma equivocada. Mi hijo, mi hija es una víctima y una persona víctima necesita de un protector. Y más que un protector, escucha la palabra protector, no sobreprotector. Esa persona, esa víctima, imagínate, quiero que lo mires de esta forma. Imagínate que tu hija se casó, se fue a vivir con su esposo y un día llega a tu casa tocando la puerta y tú la miras, su vestidura desgarrada y su cara golpeada y llega y abre y dice, mamá, mi esposo me golpeó y me está golpeando y viene tras de mí. ¿Cerrarías la puerta? No, entra, hija. Y yo como padre cierro la puerta y rápido llamo a la policía a hacer un reporte. Claro que muchas de las veces cuando vemos a nuestro hijo que está fumando marihuana, que está teniendo relaciones sexuales, que está relacionado con el placer, mira, este chamaco las decisiones que está haciendo, no, tengo que hacer algo. Y te digo una cosa, esto me lleva a lo que nos compartió esta psiquiatra suiza, Elizabeth Kubler-Ross. Ella nos compartió 5 pasos ante una pérdida, ante el duelo. Bueno, Tony, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver todo esto con una pérdida y un duelo? Mucho. Te mencioné que cuando nosotros nos casamos y tenemos nuestros hijos, inicia una ilusión, un sueño, una meta, y es criar, disciplinar hijos de bien, ¿cierto o no? Y cuando eso sucede, tienes esa ilusión, esa meta, ese sueño, y cuando de repente algo sucede en nuestros hijos, muere esa ilusión, por lo menos momentánea, muere ese sueño. Y cuando eso sucede, esta psiquiatra suiza, Elizabeth, nos da 5 pasos y qué pasa a uno ante esa pérdida. Vuelvo a repetir, de un ser querido, pero también viene de una ilusión, de un sueño. Y dice, la primera es negación. No es cierto, mi hija no está pasando por esto. No es cierto, mi hijo, no, ese cigarro no es de mi hijo. No puede ser porque le hemos inculcado buenos valores. No, mi hija no puede estar saliendo con otra muchachita, relacionándose con otra muchachita. Mi hijo, no. Empieza la negación. Algunos se van al siguiente paso, que es la ira, la frustración, el enojo. ¿Cómo pudiste haber salido embarazada? ¿Cómo pudiste habernos hecho esto? Tanto que creíamos de ti, tantos valores que te dimos. Se van a la ira. Su negación, ira, en el proceso entra una negociación. Cuando es una pérdida de un ser querido, Dios, me hubieses llevado a mí, llévame a mí. Empezamos a negociar. Cuando pasa un comportamiento, queremos negociar. Hijo, mira, te doy un carro, pero deja esa cochinada, por favor. Hijo, si tú dejas a esta persona, te voy a dar. Empecemos a negociar.
Y después, todo eso, cuando no hay cambios, llegamos a la depresión. Constantemente está esta vocecita, pero más en la depresión. Cuando llegas a esta etapa, la cuarta fase de la depresión, entras donde empieza esa vocecita y te dice, tantos cursos que estás tomando. Dices que perteneces a familia capaz y aparte asistes a los talleres de disciplina positiva. Mira, mira. Y ahí te das cuenta que esta guerra no es física, mental, psicológica. Esta es una guerra también espiritual, donde hay una voz que constantemente te está diciendo todas tus faltas, todas tus debilidades, todos tus errores. Esa vocecita no es Dios, es el acusador. Así se le llama en la Biblia, el mentiroso. El diablo constantemente está haciendo y diciendo. Y esta vocecita empieza a disminuir, diciendo, no. Lo que has venido haciendo es muy bueno. De hecho, si no hubieses hecho todo lo que has hecho, esta situación estuviera peor. Vas bien, continúa. Es un proceso y esta vocecita es Dios. Por eso es importante y te comparto el tercer paso. Drena tus emociones con alguien y actívate físicamente. ¿Por qué drenar tus emociones? Padre, es que con la pareja, ¿sabes qué? Me siento la peor madre de este mundo. ¿Sabes qué? Me siento como que fallé en todo. Me dan ganas ahorita de entrar a ese cuarto y sacarla del cuarto y a greñas, sacarla de las greñas porque estoy totalmente enojada, frustrada. Eso es drenar emociones y se vale compartirlo. Es mejor compartirlo verbalmente que en acción. Una amiga, un amigo, un profesional, buscar ayuda profesional. Y en este paso yo te digo también, actívate físicamente, salte a caminar, sal a correr, haz cardio. ¿Por qué? Hay momentos que se te va el sueño. Me ha tocado a mí donde no dormí toda la noche. Pensando y pensando y pensando y entra por aquí. ¿Y qué hice? Ya no quiero batallar. Me fui a escribir a mi diario y escribir y escribir y escribir y leer la Biblia y orar. ¿Y sabes qué está pasando ahí? Algo hermoso, algo bonito. El mundo te dice, ese es dolor, esa es purificación. Dios no está purificando. Cada vez que enfrentes un evento con tu hijo, no lo rechaces, no lo veas como malo. Cuando vas de la mano de Dios, porque Dios te va purificando, porque cosas hermosas empiezan a pasar. Es como cuando, por ejemplo, en mi rancho, había de repente un día una polvadera y mucho sucio en la calle, pero de repente en la noche viene un tormento, y unos truenos y nos daba miedo. Pero cuando amanecía olía tierra mojada, oías los pajarillos cantando, podías salir a las calles limpias, podías escuchar el correr del arroyo de la barranca, podías ver ahora los árboles cómo empiezan a salir lo verde. No rechaces lo que es enviado por Dios. Y cuando digo enviado, acuérdate que también, y quiero cambiar la palabra enviado, permitido. Nos permite. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Cuando el diablo fue y le dijo a Dios, hey, quiero acabar con todo el mundo. Dijo Dios, a ver, espera, no, hay gente buena ya. A ver, Job, pues Job, claro, porque tiene fortuna, porque es el más rico. A ver, quítale, voy y le quito, a ver si todavía sigue creyendo en ti. Te permito, vaya y quíteselo, pero no me lo toques. Va y le quitó todos los bienes, le mató todo su ganado, todas sus vacas, todo. Y Job aún seguía con esa fe ferviente. Llega y dice, a ver, ¿qué pasó? Dice el diablo, pues sí, porque tiene familia. A ver, voy y le quito a la familia, a ver si sigue creyendo en ti. Vaya, pero no me lo toques. Va y le quita. Todos los hijos empiezan a llamar, murió el hijo, murió el otro, y todos acaban. Y le quita a los hijos. Y él se sigue creyendo, entonces viene ferviente la fe. Y viene otra vez, sí, porque tiene salud, quítale la salud, déjame le quito la salud, vaya, pero no me lo haga daño, voy y le quito la salud. Y él todavía seguía. Y sabes que Dios permite eso para purificarnos. Dos cosas, una, para nosotros despegarnos del mundo, y la otra para acercarnos a Dios. Y cuando te acercas a Dios, ese evento que tú creías que era lo peor, empiezas a orar, empiezas a ver. Con esto no te digo que todo es maravilla, no, hay dolor, hay sufrimiento, hay ira. Pero cuando Dios está presente, tienes que contarlo de esta forma, esta historia que estás viviendo. Viene la victoria. Y mi hijo y mi hija va a dar testimonio de lo que está pasando ahorita. Esto va a pasar, esto va a pasar. Y tienes que tener la convicción de que así va a ser. Por eso te pido que leas la parábola del hijo pródigo. Un hombre bueno, un padre bueno, y el hijo viene y se va y pierde todo, pero regresa. ¿Por qué regresó? Porque tenía cimientos, y tú has dado buenos cimientos a tus hijos. Por eso estás aquí. Tus hijos tienen buenos cimientos. Cuando andan allá, ellos recuerdan todas esas palabras, esos abrazos, esos besos, esas oraciones. Van a regresar.
regresar. Y cuando tú, en el punto número 2, cuando te dije, no los mires como malos, míralos como víctimas, entonces constantemente tú continúas abrazándolos, besándolos, sirviéndolos. Te dan ganas de no hablarles, te dan ganas de ponerles una cara de fuchi para que se den cuenta que estoy molesta, que lo que está haciendo que es malo. No lo hagas, sonríele, abrázale, bésale. Y con todo eso no le estás diciendo que estás aprobando. Tú dile, lo que estás haciendo no lo apruebo, no va con nuestros valores. Pero también sé que eres adolescente y estás viviendo tu etapa. Mi labor como padre, madre es guiarte lo mejor que pueda. Pero mi amor no lo voy a retirar. Te sigo amando y tal vez más aún porque me muestra que te vas alejando de Dios. Y la única esperanza que ellos tienen somos nosotros. No creas que todo lo que has aprendido no sirvió. Sí sirve, porque en esos momentos es que necesitamos las herramientas. Pero no desistas, no desistas, por favor. Mira a tus hijos como víctimas de esta sociedad. Y por último, cuarto punto, no le quites el lugar a Dios. Su plan es mucho mejor que el nuestro. ¿A qué me refiero? Porque podemos entrar en control. Vamos a poner límites. Obviamente las cosas van a cambiar. Vamos a poner límites. Por ejemplo, si está usando marihuana, bueno, hijo, déjame te digo cómo está aquí, cómo se manejan las normas de la casa. Aquí, marihuana, cero. Esos son nuestros valores. Si es adulto, hijo, si estas normas no van con tus valores, hijo, te damos 30 días para desalojar, pero esto no está permitido. Si es menor de edad, hijo, debido a que sabemos que estás fumando en el cuarto, vamos a entrar a tu cuarto a revisar que no haya nada de eso, para protegerte, porque puedes estar en peligro. Vamos a revisar que no haya otro tipo de droga. Desgraciadamente has perdido la confianza y sabemos que la puedes recuperar y te vamos a ayudar a cómo hacerlo, pero va a haber límites, pero en esos límites con amor, con amabilidad y firmeza, con una cara de amor y compasión. Sé que es muy difícil, es la parte más difícil. Por eso tienes que recordar que tus planes, mis planes, son diferentes a los de Dios, porque lo que está viviendo tu hijo, tu hija, no sabe si Dios lo está permitiendo, pero lo está utilizando para tu hijo dar testimonio para otros jóvenes, para otros adultos a largo plazo. Jesús, al contar esta parábola del hijo pródigo, hablando del padre y el hijo nosotros, el padre sabía cómo estaba ese hijo. Sabía, pero este padre era mortal. Pero nos da el ejemplo cómo es el padre del perdón. Pero hablando de este padre era mortal, imagínate, ese muchacho se va. ¿Cuánto tiempo? No dice la Biblia cuánto tiempo, un día, una semana, un mes. Por lo que sí sé que este señor tenía dinero, vendió su fortuna y se la dio. No se llevó nada más, hablando de dólares, no fue que nada más se llevó $100. No, se llevó 50,000, 100,000 dólares porque vendieron terrenos, vendieron vacas. Porque te acuerdas que el otro hijo le dijo, a todo lo que hay es tuyo. La hacienda tenía peones. Era un señor acomodado. ¿Por cuánto tiempo se fue? No sabemos. Pero lo que sí dice ahí, el padre no fue a buscarlo. El padre no andaba detrás de él. Él confió en Dios. Esa parte es la más difícil. Y que quiero que entiendas la diferencia que existe entre controlar y supervisar. Controlar nos quita el sueño y andamos detrás de él. ¿Qué estás viendo? ¿A dónde fuiste? Y andamos como detectives constantemente. Supervisar es cerciorarse de que esté bien, cerciorarse de que no esté en peligro, cerciorarse también que está recibiendo amor. Atención, esa es la parte que muchas de las veces nosotros no entendemos. Y este padre no fue tras él. Pensamos que era un joven y este joven ya en aquellos tiempos podía tener 16 años, pero era un adulto. No es como hoy que 16 años, haz de cuenta, apenas andan gateando comparado con los jóvenes de antes. Pudo haber sido 20, 21, ya era podremos decir que era un joven adulto. Lo dejó. Y esa es la parte más de soltar. Ahora imagínate, los adolescentes los tenemos aquí y de repente soltarlo significa orar y decir, Dios, ahí te lo encomiendo. Va a haber límites, vuelvo a repetir. El soltar es descansar. Se toma tiempo para lograrlo. Y entonces nos lleva al quinto paso de la psiquiatra suiza Elizabeth Ross, que dice llegar a la aceptación. Y llegar a la aceptación no significa voy a aceptar que mi hijo ande marihuana, voy a aceptar que mi hijo sea un bisexual, voy a aceptar que mi hijo sea un que mira pornografía. No, no se refiere a eso, se refiere a aceptar que mi hijo o mi hija es un adolescente. Aceptar que mi hijo o mi hija está tomando decisiones por él, por ella misma. Aceptar que Dios está con esto. Y Dios me va a ir guiando paso a paso de qué cosas hacer ante esta situación. Y es un día a la vez, un día a la vez. Y ahí es cuando los matrimonios se unen o se desunen. Y en vez de buscar culpables, dicen, ¿cómo vamos a salir adelante ante esta situación? Yo te invito
a que lleves estos pasos. Te los voy a repetir. El primero, recordar que todo esto que estás viviendo va a pasar y que al final del túnel hay victoria, que tu hijo va a regresar, va a regresar. Ten fe, así como el hijo pródigo. Y te voy a dejar de tarea, lee por favor la parábola del hijo pródigo. Después, el segundo, cambia tu pensamiento de cómo ver a tu hijo. Por el comportamiento que está viendo, es malo, ¿cómo es posible? Me decepcionó. No. Míralo como una víctima de esta sociedad. Míralo como una víctima de su proceso de la adolescencia, que su cerebro no está desarrollado, la parte prefrontal, que está tomando decisiones equivocadas. Ese proceso, míralo como una víctima, como un proceso aún incompleto. Abrázalo, bésalo, no le retires el amor, no le retires la comunicación, no le apliques la ley del hielo. Es lo peor que puedes hacer, porque entonces eso más aún recurre, como que confirma el por qué anda donde anda. 3, drena tus emociones, vacíalo. Un diario. Yo tengo un amigo y con ese amigo yo me suelto, yo moqueo y me habla y me dice, no me cuentes historias. Háblame de tu sentir de padre, lo que estás viviendo. Haz ejercicio. Yo no he dejado de hacer ejercicio por no sé cuántos años y eso me ha mantenido a mantenerme con todo lo que vivo, mantenerme en pie, mantenerme en mi fe. Y el siguiente, no le quites el lugar a Dios. Dios tiene un plan para tu hijo, para tu hija, que a largo plazo va a dar testimonio de lo que está viviendo.